Además, les vamos a pedir, por favor, mantener los teléfonos celulares apagados o en silencio para así no interrumpir las presentaciones. Muchas gracias. En Telefónica nos preocupa la seguridad de los asistentes a este evento. Y en concordancia con las actividades de seguridad y salud ocupacional, contamos con un plan de emergencias para enfrentar cualquier evento que pueda producirse al interior de nuestras dependencias con la finalidad de proteger la integridad de todos los asistentes. En nuestro auditorium podemos distinguir los siguientes tipos de emergencias que podrían derivar en la necesidad de evacuar nuestras dependencias. Incendios, declarado o fuera de control. Sismos. Amenaza de bomba. Ante cualquier emergencia, contamos con sistemas y personal calificado debidamente capacitado para operar. En el caso de que ocurra una emergencia, lo invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Ante todo, recuerde mantener la calma. Esto es siempre lo más importante. Respete las señales de evacuación. No actúe por iniciativa propia y siga las instrucciones indicadas por el sistema de altoparlantes y por los líderes de emergencia, quienes estarán debidamente identificados. Recuerde, está absolutamente prohibido el uso de ascensores en caso de una evacuación y emergencia. En el caso de la existencia de alguna emergencia por la cual se determine evacuar el edificio o parte de él, diríjase a la zona de seguridad. Manténgase en ese lugar hasta recibir nuevas instrucciones por parte de los líderes de evacuación. No regrese a su asiento hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado de la emergencia. La zona de seguridad al exterior del edificio es la ubicada en el Parque Bustamante, al costado del edificio corporativo. Telefónica desea que su estadía sea segura y libre de todo riesgo. Bien, luego de estas importantes recomendaciones de seguridad, les vamos a dar la bienvenida a todos ustedes a este lanzamiento del segundo libro SEDLE, Mejoramiento y Liderazgo en la Escuela, 11 Miradas, editado por el director del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo, don José Weinstein, y por Gonzalo Muñoz, director del Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa de la Universidad Diego Portales. Este libro es el segundo de los 4 que van a conformar la serie de liderazgo educativo del SEDLE, y para esta ocasión contamos con la presencia de la señora Emiliana Vegas, jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, y también del señor Fernando Soto, rector del Instituto Nacional. Junto a ellos también van a comentar los editores del libro, el señor José Weinstein y el señor Gonzalo Muñoz. Por supuesto, queremos agradecer la presencia de nuestros panelistas, también agradecer a los académicos, profesionales, investigadores, directivos escolares, profesores del sistema escolar y participantes de las diferentes comunas que nos acompañan en el día de hoy. A todos ustedes, muy bienvenidos. Y por supuesto, antes de comenzar, queremos agradecer también a Telefónica su gentileza por habernos recibido en este lugar y por supuesto para realizar el lanzamiento de este segundo libro SEDLE, así que los agradecimientos para Telefónica. Comenzando entonces, el Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo está compuesto por la Universidad Diego Portales, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Talca y la Universidad Católica de Temuco, en alianza con la Escuela de Graduados de Educación UC Berkeley y bajo el patrocinio del Ministerio de Educación. Para dar inicio entonces a este lanzamiento, quiero invitarles a todos ustedes a que veamos un breve video que resume los 2 años de existencia del SEDLE. Mucha atención.
Somos CEDLE, Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo, una organización que busca impactar en la formación de los directivos escolares desde una perspectiva del liderazgo para el aprendizaje. Desde 2016, hemos desarrollado investigaciones, proyectos y herramientas en nuestras 4 líneas de trabajo. Investigación y políticas, innovación y desarrollo de modelos y prácticas, formación y desarrollo de estrategias formativas, desarrollo de capacidades en instituciones formadoras. Durante nuestros 2 años de existencia hemos realizado 12 investigaciones en materias como directores nobles, formación de los directivos escolares, conflictos socioeducativos, estándares para equipos directivos y diversidad e inclusión escolar, además de una encuesta de opinión anual a los directores sobre las políticas educacionales. Hemos realizado 2 informes sobre políticas públicas que involucran a los directivos escolares. Desarrollamos herramientas de apoyo pedagógico para directivos escolares y trabajamos con redes de mejoramiento escolar. Impartimos 3 diplomados para directivos escolares: convivencia escolar, liderazgo sistémico y liderazgo intermedio. Y también llevamos a cabo 4 talleres prácticos con más de 1.400 participantes. Desarrollamos 3 talleres con investigadores de UC Berkeley y colaboramos en la creación del Diplomado en Liderazgo Educacional para la Mejora Escolar de la Universidad de La Serena. Y a lo largo de estos 2 años hemos realizado seminarios, charlas y conferencias online en temas de liderazgo, formación y docencia, sumando la asistencia de más de 3.000 directivos, profesores e investigadores. También llevamos a cabo proyectos editoriales, publicando 8 cuadernos técnicos y 2 libros sobre liderazgo educativo. Estamos comprometidos con la calidad de la educación chilena y esperamos contribuir al desarrollo del liderazgo educativo para así tener mejores escuelas y liceos en nuestro país. Bien, luego de este resumen de los 2 años de existencia del CEDLE, quiero invitar a nuestros panelistas, por favor, para que tomen ubicación ya en la testera y comencemos ya con la presentación de este segundo libro, CEDLE, Mejoramiento y Liderazgo en la Escuela 11 Miradas. Nuestros panelistas serán la señora Emiliana Vegas, jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo y doctora en Educación de la Universidad de Harvard, al señor Fernando Soto, rector del Instituto Nacional, general José Miguel Carrera, profesor y consultor en educación, y también los editores de este segundo libro, el señor José Weinstein, director del Centro de Desarrollo del Liderazgo Educativo y académico de la Universidad Tico Portales, doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y también a don Gonzalo Muñoz, director del Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa de la Universidad Tico Portales y Magíster en Sociología de la Universidad Católica de Chile. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos, a todas las presentes. Darles las gracias, primero que nada, por estar esta mañana aquí, a nuestros panelistas, por cierto, a Emiliana Vegas, que viene de lejos, de Estados Unidos, y que nos honra con su presencia, al rector, a don Fernando Soto, muy conocido muchos de ustedes, ¿no es cierto?, rector del Instituto Nacional, que con el colega y coeditor Gonzalo Muñoz hemos decidido invitar dentro de este lanzamiento. Déjenme contarles un poco de qué se trata esto. El libro es parte de una serie que como CEDLE nos hemos propuesto impulsar. Esta serie que hemos llamado Liderazgo Educativo. Cada libro de la serie busca reunir una cantidad relevante de artículos de primer nivel sobre temas de liderazgo, de manera de dar nuevos conocimientos y herramientas a los directivos escolares, a los que hoy día son directivos escolares, pero también a los que quieren ser directivos escolares en el futuro y quieren prepararse para esa tarea. Y también nos interesa que estos libros de la serie lleguen a quienes forman y apoyan a los directivos escolares, es decir, son directivos escolares actuales y futuros, pero también a todo este grupo de personas importantes que trabaja en la promoción del liderazgo de los directivos escolares.
que hacen magísteres, que dan asistencia técnica, que son amigos críticos, que a veces son sostenedores, que son supervisores del Ministerio de Educación, que son miembros de la Agencia de Calidad, en fin, toda esta infraestructura, como la llamaba Jim Spillane, otra persona que invitamos hace unos años acá, que pretende impulsar justamente esta labor. La serie lo que intenta hacer es traer novedad, abrir horizontes, mostrar en qué está la discusión internacional sobre el tema del liderazgo educativo. Por eso, en realidad, hemos privilegiado invitar a autores de fuera de Chile, porque a los chilenos y a quienes publican en Chile los conocemos más, tenemos más acceso a esa información. La serie, por lo tanto, tiene este carácter más internacional, de tratar de traer a estas fuentes del saber actual hacia Chile. Los artículos que se presentan en cada volumen de la serie son artículos originales. Nosotros les solicitamos a los autores que desde este lugar lejano, para muchos de ellos al sur del mundo, les solicitamos que escriban un artículo y que reúnan lo que ya han investigado, lo que conocen, y lo pongan a disposición de nuestra audiencia, de nuestros líderes nacionales. El formato es relativamente libre, no les pedimos algo muy rígido, y por eso ustedes van a encontrar en el libro siempre esta dualidad, ¿no es cierto? Artículos que son muy teóricos, muy conceptuales, otros en cambio que son más referidos a investigaciones, otros que hacen comparaciones de investigaciones, otros que narran experiencias en relación al tema, y eso tiene mucho que ver con que la solicitud no va encadenada a un formato rígido. Yo decimos más bien, mire, este es el tema que nos interesa que usted trabaje, y dentro de este tema usted tiene libertad, por cierto, para poder hacer su trabajo. Se trata también de salvar una barrera, y eso se los decimos a ellos y también lo sabemos nosotros, y la barrera es una barrera idiomática. Nosotros tenemos que la gran mayoría de la producción que hay hoy día sobre el tema del liderazgo educativo está en ese nuevo esperanto que es el inglés, ¿ya? Y nuestra audiencia, nuestros líderes educativos y quienes forman incluso a nuestros líderes educativos habitualmente no manejan el inglés. Y por lo tanto quedamos por una barrera idiomática fuera de esta posibilidad de acceder a este conocimiento vigente, actual, nutritivo. Y por eso esto es parte de lo que les planteamos siempre en la invitación, ¿no es cierto? Diciéndoles, mire, en realidad queremos su aporte también para lograr nutrir a este grupo de lo que se sabe y salvar esta gran barrera, esta enorme cordillera idiomática que tenemos enfrente. Y déjenme decirles que no deja de llamarnos la atención muchísimo la buena disposición de estos distintos autores. En el fondo aquí hay una generosidad intelectual y también material, porque nosotros no remuneramos a ninguno de estos autores, ¿ya? Simplemente los invitamos a compartir sus conocimientos y les enviamos 2 volúmenes, eso es cierto. A los presentadores los remuneramos mucho. Pero en el fondo nos deja mucho siempre sorprendernos esta idea, ¿no es cierto?, de que la retribución es esa. La retribución es saberse leídos, difundidos en esta parte del planeta por personas no angloparlantes que empiezan a conocer sus conocimientos. Y es muy alta la tasa, es muy raro que las personas nos digan que no van a escribir. Y los que nos dicen que no pueden escribir habitualmente nos refieren a otra persona. Nos pasó con personalidades muy ocupadas, como Andy Hargreaves, por ejemplo, en el libro del año pasado. Dijo, no, yo no puedo. Kenneth Leyhood, otra personalidad del mundo del liderazgo, me dijo, yo no puedo. Y en los 2 casos dijeron, yo no puedo, pero déjenme ver con este coautor si él puede. Y esos pudieron. Ese es el nivel de compromiso que, les digo, a nosotros no deja de sorprendernos y emocionarnos mucho siempre. El primer libro de la serie nosotros lo llamamos cariñosamente el libro amarillo. Algunos de ustedes quizás estuvieron acá el año pasado, también en enero, y estuvieron en el lanzamiento. Y ese libro trató sobre la definición del liderazgo. Nos pareció que la serie tenía que partir por ¿de qué se trata esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de liderazgo? ¿Cuáles son las distintas corrientes que ordenan la visión del liderazgo? ¿Qué es lo que realmente discuten los distintos autores? ¿Quiénes son los portadores del liderazgo en la escuela? También, muy importante, ¿qué elementos del liderazgo que se han estudiado en otros contextos son válidos en nuestros contextos?
¿Qué preguntas se hacen quienes escriben del liderazgo educativo en el mundo anglosajón, por ejemplo, que no son preguntas importantes para nosotros? Y al revés, ¿qué preguntas no se pueden hacer porque son nuestra realidad y que sin embargo ellos no se las hacen? Probablemente, ¿no es cierto?, el rector del Instituto Nacional nos va a comentar respecto a eso. Nosotros tenemos muchas temáticas, no solo nosotros Chile, nosotros América Latina, que son temáticas propias nuestras y que por lo tanto no podemos aspirar a que se construyan grandes investigaciones o grandes teorías respecto de ellas. Tenemos que hacerlas nosotros, ocupando lo que hay, por cierto, fuera de nuestra comarca grande de América Latina, pero sin embargo trayendo novedad. Déjenme decirles que ese libro traía 9 artículos, juntaba el trabajo de 11 autores. Hicimos un esfuerzo grande de difusión. Partió efectivamente con un lanzamiento aquí en Telefónica, pero después siguió con muchos otros lanzamientos. En Temuco, en Talca, en Antofagasta, en La Serena, en Arauco. En distintos lugares de Chile hicimos este lanzamiento, tratando de llevar efectivamente a distintos grupos de líderes de distintos lugares del país este conocimiento de esta primera mirada del liderazgo. Adicionalmente a eso lo distribuimos entre quienes llevan a cabo tareas de formación, entre quienes dirigen magísteres. En Chile, de acuerdo a lo que ha investigado Gonzalo Muñoz, tenemos actualmente más de 40 magísteres sobre el liderazgo educativo. Tratamos de que ellos tuvieran este material. ¿Por qué? Porque lo visualizamos como un bien público. No lo vemos como algo cerrado que solo tenemos que ocupar nosotros, al revés. Estamos contentos y queremos que esto se expanda. Y ojalá nuestros libros se ocupen por muchísimos programas de formación. Tiene que ver esto con el financiamiento del CEDLE, que es un financiamiento público, en que el Ministerio de Educación apostó por crear estos 2 centros de liderazgo en Chile. Y a nosotros parece que hay que honrar ese apoyo público produciendo justamente bienes públicos, ocupables por todos quienes trabajan en esta materia. También hicimos una pequeña versión para librerías, para que otro público también pudiese hacerlo circular. Se editaron 2.000 ejemplares y 300 ejemplares para las bibliotecas. Tenemos la enorme satisfacción de que eso está totalmente agotado. Y por lo tanto tenemos que reimprimir ahora nuestro querido primer libro amarillo. Ahora estamos lanzando este segundo volumen y su tema se refiere a la conexión entre liderazgo educativo y mejora escolar. Partimos de la base de que estos 2 conceptos están tremendamente imbricados. Es decir, que el liderazgo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la influencia hacia los otros dentro de la escuela en función de una dirección, no tiene mayor sentido, es inconducente si no tiene el norte de la mejora. Por lo tanto, este liderazgo tiene que tener un norte hacia el cual apuntar y eso tiene que ver con la mejora escolar, con darle calidad de los aprendizajes a todos quienes asisten a una escuela. Pero, por el otro lado, esa mejora escolar no puede materializarse sin liderazgo. Es decir, esa mejora, ese gran norte, requiere del liderazgo para poder hacerse realidad. Por eso nosotros vemos que aquí estamos hablando de 2 conceptos que están íntimamente imbricados. Sin liderazgo no hay mejora. Pero sin mejora, sin el norte de la mejora, el liderazgo puede ser ciego o inconducente. Queremos también, en esta temática, como decía, refrescar la visión que hay respecto a los distintos temas. Y en ese sentido es que ustedes van a encontrar en el texto muchísimos ámbitos que tienen que ver justamente con renovación de las miradas. El texto que hemos llamado el libro naranja, ustedes lo van a tener a la salida, es un libro que tiene esos colores. Nos parece entonces la continuidad natural del primer libro. El primer libro sobre el enfoque del liderazgo, el segundo sobre la conexión, liderazgo y mejora. Y el libro lo estructuramos en 4 grandes ámbitos. El primero trata de justamente esta conexión mayor. ¿Qué es la mejora? ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo se articulan estos 2 elementos? Se hace ahí, bueno, Emiliana Vegas después va a hacer un comentario técnico más detallado, pero yo estoy dando como
las grandes titulares, ¿no es cierto? Se hace ahí un esfuerzo por tratar de caracterizar lo que ha sido la trayectoria de la mejora en el tiempo. Esta ha sido la tendencia de mirada del sistema escolar que nos ha acompañado durante ya 50 años. Si hace 50 años que se está pensando sistemáticamente cómo mejorar las escuelas, qué se puede hacer para lograr saltos en ellas y que sean sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, evidentemente esa trayectoria es muy importante recordarla, hacerse cargo de ella y ver cuáles son sus nuevos desafíos. Y dentro de ella, cómo ha ido variando también la visión del liderazgo. Cómo en esos 50 años se ha ido viendo también el liderazgo, ha ido teniendo una variación en cómo es visto. Desde esa mirada, ¿no es cierto?, inicial, en la cual los directivos escolares eran vistos como una suerte de superhéroes, en esa visión tan norteamericana de las cosas, que podían cambiar por sí mismos toda la escuela sin problemas y rápidamente, a una visión como la actual, ¿no es cierto?, en la cual el liderazgo es visto mucho más como algo distribuido, mucho más sistemático, en la cual participan tanta gente, en la cual la coherencia del trabajo de muchos es lo más importante y en la cual justamente se desconfía del superhéroe, de la superheroína, porque se sabe las consecuencias que tiene cuando abandona la escuela ese tipo de liderazgo. Un segundo gran tema, así como el primero, este gran enfoque, tiene que ver con justamente los directivos escolares y su liderazgo. Y en ello trata de ver, ¿no es cierto?, qué es lo que sabemos respecto de eso. ¿Qué es lo que sabemos sobre el liderazgo de los directivos en conexión con la mejora? ¿Cuáles son los distintos elementos que influyen en eso? Y ahí tratamos de descubrir novedad, porque efectivamente hay nuevos elementos en el enfoque de los directivos. Por ejemplo, por darles solo un botón de muestra, se ve el tema del uso de datos. Cómo los directivos de hoy, el tema de cómo usan la información abundante, gigante que existe sobre su escuela, es algo totalmente crucial. ¿Cómo pueden olvidarse de esa información? ¿Cómo pueden marearse tratando de entenderla? ¿Cómo pueden al revés usarla productivamente? Es como un ejemplo que les estoy dando, ¿no es cierto?, de el tipo de elementos que se ven en este segundo gran ámbito de distintos artículos que toca este volumen. El tercero tiene que ver con un tema totalmente clave, que es el del liderazgo docente propiamente tal. Es decir, ya no solo enfocar hacia los directivos escolares desde el punto de vista del liderazgo, sino también ver hacia los docentes. Y no solo ver el liderazgo del docente dentro del aula respecto a los alumnos, cosa que se ha hecho hace bastante tiempo, sino también ver el liderazgo respecto de toda la escuela. ¿Qué es lo que ellos provocan? ¿Qué es lo que pueden movilizar desde el punto de vista de la escuela? Y ese sentido, ¿no es cierto?, en esta época de accountability y difícil justamente para los docentes y para los directivos, tratamos de ver también cómo estos docentes pueden convertirse en factor de cambio, en factor de liderazgo. ¿Y cómo se articula ese liderazgo de los docentes con el liderazgo de los directivos para formar, ¿no es cierto?, este liderazgo distribuido al que aspiramos dentro de la escuela en función del aprendizaje? El último gran foco del libro, en que se articulan varios de los 11 artículos, tiene que ver con ¿y qué pasa más allá de la escuela? Está bien, hemos hablado del liderazgo y la mejora en general, hemos hablado de lo que aportan los directivos, hemos hablado de lo que aportan los docentes, pero ¿basta con eso? Y aquí la respuesta es no basta con eso. Pedirle a cada escuela que sea autosuficiente desde el punto de vista de la mejora es algo muy difícil. Piensen ustedes en Chile, tenemos 12.000 escuelas. Si apostamos a que cada escuela por sí misma logre avanzar, es muy difícil que eso ocurra. Al mismo tiempo, de manera sostenible. Y por eso entonces vemos algunos elementos desde fuera de la escuela que pueden ser tremendamente importantes para que la escuela cambie. Vemos en ese sentido el rol de las redes de escuela, algo que en nuestro país se ha impulsado en estos años y que ha sido muy importante, ¿no es cierto?, cómo combinar estos espacios y cómo cada escuela, ¿no es cierto?, no trata de, usando nuestra expresión, rascarse con sus propias uñas, sino que usa lo que hay en el territorio para, ¿no es cierto?, impulsar un proceso de cambio. Vemos también el rol del sostenedor y cómo el nivel intermedio tiene algo que decir muy importante respecto a la mejora escolar de cada escuela. Cómo el nivel intermedio, nuestros sostenedores, migrando hoy día, ¿no es cierto?,
en el sector público del municipio a servicios locales de educación, tienen tareas cruciales desde el punto de vista de brindar los apoyos para las escuelas, de conectar a las escuelas justamente entre sí. Estas redes no van a crearse y sobre todo no van a mantenerse si es que no tienen el apoyo de los sostenedores. Y también ayudar a crearle un contenido, un tinte local al contenido de la educación que se brinda. No podemos seguir con una educación que pasa a ser igual en cada uno de los rincones de este Chile tan diverso que tenemos. Tenemos que lograr darle contenidos locales a la educación. Eso nuestro currículum en principio lo permite. Tiene espacios para esa flexibilidad. Sin embargo, en la realidad no ocurre. Y no ocurre en la realidad porque no tenemos las capacidades para hacerlo. Y por lo tanto le enseñamos más o menos la misma historia, la misma geografía a un niño, ¿no es cierto?, en Arica y en Punta Arenas para graficar, siendo que deberían tener tantos elementos diferenciadores junto a los comunes. Y ahí, ¿no es cierto?, nuevamente el nivel local puede jugar una diferencia. Debiese jugar una diferencia muy importante. Por lo tanto, ese es el cuarto elemento. Más allá de los límites de la escuela, más allá de los muros de la escuela, cómo se puede avanzar también en la mejora. Quiero reiterar que este libro es posible por la contribución de los autores, de quienes los invitamos a participar, y yo les contaba que tan generosamente habían respondido a nuestro llamado. En este caso se trata de 11 artículos, 17 autores. Esos 17 autores provienen de 9 países y son países muy diversos. Hay 4 autores ingleses, hay 3 autores de Estados Unidos, hay 2 canadienses, hay 2 españoles, hay 2 autores de Singapur. Elemento interesante, cómo empezamos a sumar también a quienes están produciendo tanta información hoy día, como son, ¿no es cierto?, todos estos países asiáticos. Y también un autor en Uruguay, en Holanda, de Alemania, y como en los chistes no podía faltar un autor ¿de dónde? De Chile. También tenemos un autor de Chile. No puedo dejar de mencionar que para nosotros nos gusta mucho y nos emociona mucho. Tenemos autores emblemáticos que han escrito en este nuevo libro, como Michael Fullan, como David Hopkins, como Alma Harris, como Karen C.H. Lewis, y tenemos las gracias más totales a todos ellos por haber permitido hacer esto. Déjenme contarles también que tenemos aquí a un autor, también extranjero, que está participando en el CEDLE permanentemente de la Universidad de Berkeley y que también quiso estar con nosotros esta mañana, ya que es Rick Mintrop de Alemania, así que les pido un caluroso aplauso para él. Y que está con el chileno del chiste, que es Miguel Órdenes, que está aquí presente. Esperamos hacer un lanzamiento como el año pasado, recorrer distintos lugares de Chile, haciendo esta entrega de los ejemplares del libro. Déjenme contarles que este entonces es el inicio de una tarea, de una gira por Chile, revisitando y entregando este apoyo, y dado la situación decidimos ampliar este año el lanzamiento en sentido que la edición ya es de 3.000 ejemplares y esperamos por lo tanto ir tocando a más y más unidades escolares con este conocimiento. En todos los formatos de lanzamiento siempre hemos hecho lo mismo. En Telefónica el año pasado no lo habíamos hecho y ahora decidimos hacerlo. En ellos siempre vamos a tener a una académica, una experta, alguien que nos va a hablar desde una posición más de los grandes contenidos del lanzamiento. En este caso va a ser Emiliana Vegas. También siempre vamos a tener a un director, una directora de escuela que queremos que nos lleve a la realidad, que nos lea el libro y nos diga, muy bien, señores, muy interesante lo que opinan todas estas personas de Singapur y otros lugares del mundo, pero ¿qué pasa aquí? Que haga, por lo tanto, esa bajada del libro. Aquí tenemos el privilegio de tener ¿no es cierto?, a Fernando Soto en esa dirección, y en este lanzamiento, después de eso, ¿no es cierto?, Gonzalo Muñoz, coeditor del libro, también hará algunas reflexiones sobre qué nos dice el libro para las políticas educativas que hoy en día tienen que ver con liderazgo y mejora escolar. Emiliana. Gracias.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a José y a Gonzalo y a todos ustedes por estar acá. Para mí fue realmente un honor y un privilegio poder tener copias un poco adelantadas del libro y tener el tiempo también para leerlo, disfrutarlo, obligadamente porque tenía que venir a comentarlo, así que excelente oportunidad. Yo quería no darles un resumen de todo el libro porque creo que vale la pena que cada uno de ustedes lo lean, pero sí, como me pidió José, resaltar por qué me parecía valioso, qué puntos a mí me sonaron tan fuertes y en algunos casos sí hacerles algunas sugerencias para las próximas versiones, para los próximos volúmenes, ¿no? Bueno, en términos de por qué hacer un libro de este tema, José hizo una presentación excelente. Yo quisiera resaltar desde nuestro punto de vista de personas que no somos chilenos, que trabajamos en toda la región y también estamos como al corriente de la literatura, que hay mucha literatura global que muestra bastante rigurosamente desde Latinoamérica, pero también de otras partes del mundo, que el docente es el factor más importante por el lado de la escuela para los aprendizajes estudiantiles. Y creo que desafortunadamente, todos los investigadores en educación hemos un poco dejado al lado el rol del director. Y este libro, en ese sentido, es súper valioso, así como el anterior y toda la serie que están haciendo, porque está rescatando la investigación seria y rigurosa sobre el tema del director. Y al principio de los capítulos hay varios autores que hablan, bueno, es el segundo factor más importante. Pero luego hay un capítulo, y yo soy malísima con los nombres, y aquí hay una cantidad de autores de todas partes del mundo, así que no voy a aventurar, es una de las personas que hizo el metaanálisis de más de 300 artículos de investigación publicados en journals académicos, donde ella sugiere que no hay tanta evidencia, que es bastante mezclada, que no ha habido, al final lo que ella dice es no ha habido buena investigación, y hace un llamado para que haya mejor investigación, que podamos realmente comprobar que el director y por qué es tan valioso. Pero todos los que trabajamos en educación sabemos que no hay escuela que funcione bien sin un buen director. Y yo diría que la razón que no hemos podido documentar esto es porque el director tiene tanto un impacto directo, o sea, un buen director también incide directamente en los aprendizajes con los estudiantes, en el ambiente escolar, pero también tiene un impacto indirecto a través de cómo influye en los otros profesores. Entonces creo que eso es lo que hace más difícil identificar el impacto cuantitativamente, estadísticamente, de un director. En ese sentido, yo quería estimular a los que están aquí, que sean investigadores, a sobre todo darle otra mirada a este aspecto y tratar de ver en Chile, donde hay tanta riqueza de datos, qué podemos hacer para documentar mejor, también en procesos de reforma, de políticas que tratan de fortalecer el rol del director, bueno, qué impacto tienen ellas para que podamos tener mejor evidencia. Porque yo creo que ahorita o sea, indudablemente no tenemos duda que es importante, pero no sabemos exactamente en este sentido. El libro presenta varias cosas. ¿Qué contribuciones yo veo específicamente? Bueno, en primer lugar, como dijo José, son 11 miradas, pero presentan una visión bastante, diría yo, comprensiva, integral. Yo esperaba leer un libro sobre el director escolar, pero como decía José, aquí se hablan del docente como líder y como líder escolar. Se habla también del líder en agencias intermedias, como puede ser el sostenedor, como puede ser el gobierno más local o regional. Y como decía José, es un aporte desde la evidencia global, pero una cosa que me llamó mucho la atención es el esfuerzo que hacen varios de los autores de conocer a Chile, de conocer a América Latina, de un poco tratar de contextualizar la evidencia global y también humildemente reconocer dónde ellos nos pueden opinar sobre la realidad chilena y también allí llamar a mayor investigación por parte de nosotros que vivimos en la región y que estamos en estos países. Pero yo creo que otro aspecto valioso es que, y esto no lo tenía tan claro, de que José y Gonzalo no les dieron demasiada estructura, pero al leer el libro uno se puede leer los capítulos en orden o en desorden. La verdad que no creo que hace mucha diferencia. Cada uno es como un paper en sí. Y hay muchas comunalidades, o sea, muchas cosas comunes. A veces se citan unos a otros. En los aspectos principales que voy a hablar en las próximas diapositivas son todos esos aspectos como que más me resaltaron porque no lo leí en solo un lugar, sino en varios de los capítulos. Pero todos profundizan un tema distinto.
Algunos profundizan en las comunidades de aprendizaje profesional, otros en, bueno, qué dice PISA, como Denise Bayan, qué dicen los datos de PISA del liderazgo en nuestra región. Otros profundizan en el director escolar, otros en los profesores, otros en el uso de datos. Ese me pareció súper útil, también porque es un aspecto que yo he venido trabajando mucho con nuestro equipo. Entonces, en general, tiene mucho para muchas personas, creo, y ojalá todos puedan leérselo todo como yo tuve la oportunidad. Como decía José, hay una parte que me pareció también muy interesante para los que estudiamos reformas de política educativa y que creo que es muy valiosa, es cómo Hopkins organiza lo que ha sido la historia de la literatura sobre el liderazgo escolar. Y él habla de 5 fases y diría que hoy en día estamos como en la última. Pero habla de que al principio pues, la literatura se enfocó en tratar de comprender la cultura organizacional de las escuelas. Viendo las escuelas, vamos a decir, como empresas, ¿no? Y cómo se gestionaban y tal, y entonces tratando de entender, bueno, cómo esa cultura incide en los aprendizajes, en el ambiente escolar, etc. Luego hubo un movimiento muy fuerte a impulsar la investigación-acción, que el propio docente fuera investigador, que el director escolar fuera investigador y que estuviera ligado pues, el actuar del día a día con la investigación. En tercer lugar, hubo todo un enfoque en cómo se gestiona el cambio, reconociendo que había que mejorar. Bueno, ahora como instituciones educativas somos el foco y la investigación se abocó mucho a cómo se gestiona el cambio en una escuela. Más recientemente vino todo este énfasis en el liderazgo y en la creación de capacidades de liderazgo a nivel local y a nivel de institución. Y hoy en día, él argumenta, estamos en un mundo de hacia la mejora sistémica, donde se habla de redes, donde se habla de comunidades, de que ninguna escuela, como decía José, si aquí hay 12.000 escuelas, ¿cómo podemos esperar que cada una de ellas, sino cómo todo el sistema mejora y cómo se apoya a la distribución del liderazgo para que esto se pueda dar? Y también, como decíamos, no se habla solo del director, que está, o lo que yo llamo aquí el líder escolar, pero se habla del líder docente y se habla del líder intermedio también. Aquel líder que está en este país, podría ser en una DAEM, en una DEPROVE, en un sostenedor, que cumple otra función. Entonces, de todos los capítulos, y yo traté de recoger, bueno, ¿qué es un líder docente? Un poco para también organizar, decía, bueno, es aquel que ve su trabajo como no solo dentro de sus aulas, sino un trabajo colaborativo, y que también ve que su responsabilidad es que todos los alumnos del establecimiento educativo aprendan, incluso más allá de su establecimiento, no solo sus alumnos que él enseña directamente. Eso es lo que distingue al docente del líder docente. El líder escolar es aquel que establece objetivos y expectativas, que asigna los recursos estratégicamente, que asegura la calidad de la enseñanza, que lidera el aprendizaje y la formación de los docentes, que se alineen con esas metas y objetivos, y que también asegura ambientes adecuados, donde se genere el aprendizaje, donde haya participación de todos los demás docentes, donde se puedan discutir, que genere ese ambiente de que se pueda abrir al liderazgo distribuido del que hablaba José. Y creo que también es Hopkins quien habla, y también Fulham, mucho de este aspecto de la coherencia del rol del líder intermedio y también hasta cierto punto del líder escolar, pero yo lo enfoqué aquí en el líder intermedio. Con todo lo que le viene a la escuela, con todo lo que le viene al docente, muchos se sienten abrumados de las distintas tensiones y distintos programas que les llegan, distintas accountability, requisitos de accountability. Entonces, Fulham creo que habla de que aquel líder intermedio es quien define las metas, crea la cultura de colaboración, genera el enfoque en el aprendizaje, o sea, y lo que decía José al principio y el enfoque de este libro, que no es liderazgo, vamos a decir, per se, sino liderazgo ¿para qué? Para mejorar la escuela, y Fulham en particular habla mucho de mejorar los aprendizajes. Y finalmente, afianzar la rendición interna de cuentas. Y yo puse el punto interno en que ellos enfatizan, es difícil de explicar, pero la accountability externo existe, pero ellos hablan mucho de que el buen líder intermedio, el buen líder escolar, el buen líder docente, son aquellos donde hay mucha rendición de cuentas interna, donde todos saben lo que se espera de ellos y ellos mismos se mantienen apoyándose, pero también responsabilizándose por los resultados.
Y todo esto en un ambiente de mucha coherencia, de que eliminar las distracciones. Luego varios de los autores, y también puse a Hargreaves porque muchos lo citan también por su colaboración especialmente con Fuller, definen dimensiones de liderazgo o lo que ellos llaman capital. Entonces ellos lo definen como primero humano, que es lo que uno normalmente piensa, el ser humano y sus competencias. Entonces la necesidad de que el líder cuente con el conocimiento pedagógico, el conocimiento de gestión, etc. Segundo, social, que es toda la parte relacional, que el buen líder también tiene un capital social importante de cómo se relaciona, cómo genera este ambiente colaborativo y logra el liderazgo distribuido. Luego está, y en algunas veces lo omite, Fuller me llama la atención que lo omite, pero Hopkins lo rescata, este liderazgo material, que es la idea de, bueno, contar con los recursos para poder ejercer liderazgo tanto de tiempo y espacio, como de recursos materiales y capacitación y formación. Y por último, el que más me gustó por lo innovador que me pareció fue lo que llaman el liderazgo decisional. Y un poco José se refirió a esto en sus comentarios, pero era el hecho de cómo el líder toma la evidencia, los datos de aprendizaje que hay y conjuntamente con todos los profesores generan un ambiente donde se analizan la información y se toman decisiones para la mejora como una práctica regular. Eso me llamó mucho la atención porque es algo que también, como decía, hemos venido trabajando con otros autores, pero me encantó que estuviera aquí. Hay todo un capítulo también que analiza cómo esto se hace en sistemas efectivos. Para profundizar un poco en este capítulo, el capital decisional resta sobre la importancia del uso de datos, pero no es los datos como nosotros normalmente lo pensamos, que son las pruebas estandarizadas. En este país el CIMSE o el SAPE, ¿es el nuevo? CEPA. Pero no es eso, sino que los docentes y los directores y las escuelas tienen mucha información, desde asistencia, desde cómo el alumno se presenta socioemocionalmente, que el docente lo sabe y lo puede documentar. Y toda esa información es muy rica para tomar decisiones para la mejora. Entonces, este capítulo enfoca mucho en, no es una visión angosta o reducida de datos, sino es una visión muy amplia. También que el trabajo sobre la información o sobre los datos de esta forma definidos debe ser un trabajo colaborativo y conjunto, que es cuando distintos docentes se sientan conjuntamente a analizar el progreso escolar, los aprendizajes, las situaciones, el ambiente, que pueden tomar mejores decisiones y también decisiones que ellos estén dispuestos a implementar. El director tiene el rol de facilitar y de modelar ese proceso, de generar los espacios, de permitir, por ejemplo, que el docente tenga 2 horas a la semana, 1 hora por lo menos, para trabajar con otros y liberarlo de otras obligaciones para que esto sea parte de su jornada de trabajo. Y finalmente, que se trata de un cambio hacia una cultura de mejoramiento basada en evidencia empírica. Y de nuevo, evidencia empírica definida muy ampliamente, no necesariamente cuantitativa, también cualitativa, pero evidencia al fin que todos puedan un poco tocar, observar y ver que realmente no haya argumentos sobre los hechos o los datos, sino sobre qué vamos a hacer al respecto. En conclusión, pues quisiera decir, y esto yo creo que el BID también es parte responsable, así como otras multilaterales, yo creo que colectivamente hemos descuidado, y por eso me encanta la iniciativa del gobierno de Chile y de varias universidades del país de crear estos 2 centros de liderazgo educativo, porque creo que nosotros en la literatura en general y sobre todo los que venimos de la formación de economistas hemos descuidado la investigación sobre el rol del liderazgo como eje central del aprendizaje, y yo creo que estamos haciendo un shift hacia eso, pero todavía estamos muy enfocados, lo cual no es malo porque también es importante entender la parte docente, pero creo que no es una u otra, debemos darle el mismo esfuerzo a ambos. Este libro es una primera contribución para cerrar esta brecha, esta serie, mejor dicho, pero mucha y mejor información, mucha más y mejor información, y digo mejor porque me llamó mucho la atención en el metaanálisis de la autora que revisó más de 360 artículos, como ella veía pues que muchos no han sido revisados
o sea, ella tuvo que excluir una cantidad de artículos que no llenaban los criterios de calidad, vamos a decir, empírica, y también que había un sesgo muy grande hacia estudios cualitativos, lo cual no quiero decir que sea malo, pero sabemos que lo cuantitativo tiende a ser más, vamos a decir, ¿cómo sería la palabra? Más representativo. Entonces, por lo tanto, a veces se percibe como más riguroso, pero sí tiende a tener un potencial de ser más explicativo de mayores realidades que lo cualitativo, que generalmente va más a profundidad en casos específicos. Y por último, yo quisiera proponer que también hagamos más investigación sobre qué políticas sirven para reclutar, para seleccionar y también para desarrollar a directores efectivos. Me encantó que Fulan al final, y José también mencionó que los artículos, cada capítulo es distinto. El de Fulan quizás es el más breve, pero probablemente porque él tiene tanto que decir que lo puede decir rápidamente, pero además porque me llamó mucho la atención que al final él hace unas recomendaciones muy específicas para Chile, que yo creo que son relevantes no solo para Chile, pero para toda América Latina, entre ellas recomendaciones muy específicas sobre cómo mejorar los sistemas también de definición de qué es un buen docente y cómo articularlos eso con mecanismos de selección y reclutamiento. Muchísimas gracias. Dos atenuantes. Pude conocer el libro cuando estábamos terminando ya el año escolar y eso implica que estamos con la guitarra, sabemos que ya no nos quedan neuronas a esta altura del año. Es el primer atenuante. El segundo es que lejos de la capacidad y la claridad con que ambos expositores navegaron por el texto, mi intención es otra. Es más bien representarlo a ustedes como la persona que está al otro lado del texto. Parece que en la Alicia en el País de las Maravillas había una figura de ese tipo, ¿verdad? Al otro lado del espejo. Y voy a intentar representarlo, mis disculpas si no lo logro. En primer lugar, debo agradecer la invitación de José Weinstein para comentar esta interesante publicación. Para mí constituye un privilegio representar a los profesores que circunstancialmente desempeñamos roles directivos en nuestras escuelas y liceos. Y digo que la oportunidad constituye un privilegio porque son pocas las oportunidades de compartir impresiones entre actores que representan el mundo de la academia y los que nos desempeñamos en la práctica cotidiana de los propios establecimientos escolares. Creo que el humilde aporte que puedo traer en esta ocasión, y debo decir que con bastante pudor, está en la descripción de cómo se evidencian los conceptos de mejoramiento y liderazgo educativo, materia central del libro que nace hoy, desde los zapatos de un profesor que ejerce la función de director de escuela o liceo, en mi caso de un liceo municipal. En las complejas coordenadas sociopolíticas que vive nuestro país, en medio de un proceso de reforma que busca, con algunos tropiezos, consolidar la educación de calidad como un derecho social de todos los habitantes de nuestro territorio, a poco tiempo de haberse dictado importantes cuerpos legales como la Ley de Inclusión Escolar o la que instaura el nuevo sistema profesional docente, y en un ambiente de creciente incertidumbre, resulta por lo menos audaz ejercer cargos directivos que son la mayoría de las veces solitarios, extenuantes, con precarios niveles de autonomía, pero siempre en condiciones de desamparo, indefensión y permanente sobreexposición. Mi nombre es Fernando Soto Concha, soy profesor de Estado en Historia y Geografía y obtuve un magíster en Educación con mención en Gestión Escolar y 2 diplomados de la misma área. Me considero hijo legítimo de la educación pública, pues mi formación escolar la obtuve en la
y en el Instituto Nacional, donde ejerzo actualmente como rector desde el año 2014, cargo que obtuve por concurso de alta dirección pública. Estudié pedagogía entre los años 75 y 80 en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, y a los 20 años de edad, siendo alumno de tercer año, comencé paralelamente a esos estudios a desempeñarme como profesor en el mundo de la educación particular subvencionada. Las difíciles condiciones laborales de fines de los 70 y la década de los 80 me obligaron a deambular por varios establecimientos subvencionados donde en aquella época no se permitía, si ustedes recuerdan, desarrollar labores sindicales como respuesta a las graves reivindicaciones que afectaban al magisterio. Con el retorno a la democracia, en el año 90, ingresé a la educación particular pagada, siendo por 12 años profesor del Colegio St. George, en la comuna de Vitacura. Pasados los 12 años, roto ese vínculo laboral, concursé al cargo de rector en un colegio particular pagado de la comuna de La Reina, cargo que desempeñé por 8 años. El siguiente vínculo laboral fue en un colegio subvencionado de Puente Alto, donde solo duré 1 año debido a mis fuertes discrepancias con los criterios mercantiles del sostenedor. Después de varios meses de cesantía, me desempeñé por 1 año y medio como asesor y consultor en educación en la minera de Los Pelambres, con la función de evaluar proyectos educativos en las comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, en la 4ª región. En forma paralela, decidí ingresar como profesor a la educación municipal en la comuna de Santiago, donde me desempeñé como profesor de reemplazo y durante 3 años como inspector general del Liceo de Aplicación, vínculo que terminó al momento de asumir la rectoría del Instituto Nacional. La intención de desnudar frente a ustedes esta biografía no es otra que la de describir una trayectoria profesional que representa las características de un docente directivo como tantos cientos de directores de nuestro país, que deben desempeñarse en jornadas laborales de 55 o más horas de trabajo semanal, como en mi caso, por 41 años de ejercicio profesional. 41 años, y ustedes no lo podrían creer con esta figura juvenil, pero esa es la verdad. Precisamente hace 40 años, nuestro profesor de didáctica en el pedagógico alteró nuestros habituales esquemas de estudiantes cuando dedicó el semestre completo de su cátedra a la lectura y el análisis de un solo texto. Acostumbrado, sobre todo profesor estudiante de historia, a enfrentar en otras asignaturas exigentes cargas bibliográficas, ese semestre solo nos dedicamos a desmenuzar El shock del futuro de Alvin Toffler, que había sido publicado poquitos años antes, en 1970. Como recordarán, la obra hace referencia al estado psicológico que afecta tanto a individuos como a sociedades que no están preparadas para enfrentar el cambio. El shock del futuro, decía Toffler, es un fenómeno del tiempo, un producto del ritmo acelerado de cambio en la sociedad. Nace de la superposición de una cultura sobre la antigua. Es un shock cultural en la sociedad de uno mismo. El resultado es una desorientación en masa. La aceleración del cambio es una nueva fuerza social y la transitoriedad su réplica psicológica. La transitoriedad nos empapa y afecta todas nuestras relaciones. Este shock se puede resumir también como la percepción personal de demasiado cambio en un periodo de tiempo demasiado corto. Debo decirles que ese libro no solo nos alarmó, sino también nos obligó a leer la historia desde una nueva óptica, y esa mirada la llevamos hasta hoy. El profesor de didáctica, aquel era don Marino Pizarro Pizarro, que llegó a ser Premio Nacional de Educación en el año 87 y rector de la Universidad de Chile a partir del año 90. Este vértigo creciente que caracteriza a la dinámica sociocultural y política impone como pocas veces en la historia de la humanidad el imperativo del cambio en la educación. Y creo que los directores de colegios somos víctimas favoritas de este fenómeno de incalculables dimensiones.
Vamos por fin al libro. Las diversas miradas que se recogen de sus 11 artículos, como se ha dicho claramente, se pueden ordenar en 4 grandes espacios. El primero nos permite obtener una visión general sobre el origen y desarrollo del movimiento a favor de la mejora escolar y el impulso del liderazgo educativo. También nos invita a recorrer los diversos modelos o estrategias de mejoramiento que han buscado ser un aporte en el debate educativo y cómo los diversos ejercicios de liderazgo han complementado esa búsqueda. 4 autores nos entregan su perspectiva en este sentido, y entre ellos la reseña de los 50 años del movimiento por la mejora escolar, descrita por David Hawkins, no solo logra ordenar el análisis distinguiendo 5 fases principales en el proceso. El análisis diacrónico lo enriquece más adelante, presentando 7 propuestas para enfrentar con éxito la reforma escolar. Una de ellas en particular atrapó mi atención y dice, comillas, cuando las escuelas y los sistemas están movidos por una narrativa sustentada en un propósito moral relacionado con los aprendizajes de los estudiantes, es más probable que todos los estudiantes realicen todo su potencial. Cierro comillas. Desde mi perspectiva, dicho relato le da sentido a una pregunta central que creo debe estar en la conciencia de todo educador, particularmente de quienes ejercen cargos de dirección. Si bien por muchos años hemos estado agobiados con el qué y el cómo, donde los procesos de reforma, hemos esquivado quizás premeditadamente la pregunta del para qué de la educación. Ella tiene directa relación con el tipo de sociedad que queremos construir, y la respuesta que seamos capaces de elaborar nos dará las pistas sobre qué tipo de seres humanos debemos ayudar a formar. Así entonces, siguiendo la reflexión de David Hawkins, debemos reconocer la necesidad e importancia de contar con una narrativa, un relato que ilumine el sentido del cambio, la mejora y el liderazgo educativo. El segundo de los 3 artículos iniciales también despierta nuestra pasión por explorar respuestas a una permanente paradoja. Se trata del artículo de Antonio Bolívar y Francisco Javier Murillo, comillas, el efecto escuela, un reto de liderazgo para el aprendizaje y la equidad, donde ofrece una evaluación de los temas referidos al mejoramiento escolar desde el informe Coleman 1966 en adelante. En este orden de consideraciones, Bolívar y Murillo nos señalan que hasta hoy se ha transitado desde un estadio en que la escuela era considerada poco relevante para el cambio social, a uno en que se le considera un espacio privilegiado para avanzar en la integración de los distintos grupos sociales a la sociedad. Este dilema me hace recordar el gráfico, seguramente lo habrán visto, donde se compara el recorrido de la red del Metro de Santiago con los resultados de algunas pruebas estandarizadas como el CIMSE. ¿Lo han visto ese, verdad? Increíble. La verdad es que en ese análisis es posible predecir los resultados de los estudiantes dependiendo de su lugar de residencia en el Gran Santiago. O sea, uno ve el barrio y dice, ya, tiene tantos puntos. El gráfico muestra una relación casi directa entre espacialidad geográfica, o sea, la condición socioeconómica, y los resultados de las pruebas. El sabor amargo que nos deja esa evidencia, que aún existe parcialmente, se contrasta, sin embargo, con lo que sucede en mi colegio, en el Instituto Nacional, con 4.300 estudiantes. El 0,5% de nuestros alumnos proviene de las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura, Barnechea. El 99,5% restante de aquellos 4.300 proviene de todas las demás comunas de Santiago, todas, e incluso de fuera de Santiago. Tenemos alumnos de Colina, Batuco, Peñaflor, Paine, Huin, Melipilla, Los Andes, un alumno de Curicó que viene todos los días a clase. A pesar de tener casi un 50% de vulnerabilidad, el instituto sigue siendo el colegio que más estudiantes le entrega cada año a la Universidad de Chile y, oh sorpresa, el segundo colegio que le entrega anualmente más alumnos a la Universidad Católica.
creo que el cumbre está por sobre el instituto. No hablo de los rankings que se publican, pues en ellos se comparan los resultados de nuestros 700 egresados de cada año con establecimientos donde egresan 15, 20 o 60 estudiantes. Poco serio esos rankings. El tercer y último artículo de la parte inicial corresponde al de Penny Bender, norteamericana, comillas, lo que deben hacer los líderes para construir una mejor escuela. En él la autora nos propone 5 factores claves para la mejora en la escuela. El liderazgo como elemento impulsor del cambio, la capacidad profesional individual y colectiva de sus docentes, el vínculo entre la escuela y las familias, un clima de aprendizaje centrado en los estudiantes y una orientación que desafíe intelectualmente a los estudiantes con altas expectativas respecto de sus posibilidades de desarrollo académico y social. Finalmente destaca la misma autora prácticas que son clave para potenciar el efecto de los directivos en la mejora. Construcción de una visión compartida, la puesta en marcha de planes operativos específicos, el monitoreo constante de los progresos de los aprendizajes y la definición inclusiva y participativa del liderazgo directivo. Eso era el primer gran espacio del texto. El segundo gran espacio, como también lo explicó José, se refiere al liderazgo directivo. Ahí puse más atención. 3 grandes temas: relevancia del liderazgo directivo, qué competencias requieren hoy día los actuales directores y qué condiciones necesitan para poder trabajar de la mejor forma. De los 3 artículos que componen las reflexiones sobre el liderazgo directivo, me voy a referir a uno en particular que me interpreta totalmente. Se trata del artículo del canadiense Michael Fullan, gurú desde el momento que lo leí en ese comentario en adelante. Comillas. El artículo es liderar los aprendizajes, acciones concretas en pos de la mejora escolar. En él sugiere tareas esenciales de los líderes directivos. Los directivos deben buscar, dice, liderar los aprendizajes con un rol activo en el desarrollo de mejores prácticas de los docentes y en la promoción de nuevos liderazgos. Deben crear coherencia en un contexto en que ésta escasea, por no decir está ausente, debido a los múltiples desafíos que coexisten y a la amplitud de resultados que se les demandan a los directores. Deben crear culturas de colaboración, profundizar los aprendizajes, afianzar una adecuada rendición de cuentas hacia dentro como fuera de la escuela. Deben ser facilitadores de la profesión docente, fomentando la colaboración efectiva entre los docentes, buscando aumentar el capital social y la eficacia colectiva de los profesores. El diagnóstico o descripción que hace Fullan, y que me caló profundamente, sobre los líderes directivos, representa el clamor, estoy seguro, de los directores a lo largo y ancho del territorio nacional. Sobrecarga de responsabilidades, escasa preparación. Yo les conté algo de mi historia profesional y era de aquella época en que los profes teníamos que hacer 50.000 horas de clase a la semana para parar la olla. Y no teníamos tiempo, por lo tanto, para perfeccionamiento, posgrados, postítulos. Eso era una fantasía, digamos. En mi generación, uno llegaba a ser un magíster después de tener 20 o más años de experiencia profesional. Hoy día sabemos la realidad, por suerte, es distinta. Pero decíamos, sobrecarga de responsabilidades, la escasa preparación, la permanente y exagerada rotación de las políticas. Uno no aprende a conocer el léxico de una determinada moda cuando ésta se acaba y viene una nueva, y hay que desaprender una serie de cosas, cosa que no es fácil. Altas expectativas puestas sobre sus hombros. Yo tengo la espalda un poquito chueca ya a esta altura de mi tercer año de rector del instituto. Es una comunidad de 10.000 personas, 4.300 muchachos, 4.200 mamás, 4.200 papás, 200 profesores, 100 administrativos, inspectores y auxiliares. Y siempre hay una alta expectativa sobre el instituto.
trae por consecuencia entonces todo esto que a los directivos les resulte complejo focalizar su labor. Yo sueño con aprender algo sobre estos cuadros de mando integral. Es una pretensión mía. Alguna vez tendré tiempo para investigar eso, donde yo pueda aprender mi computador y ver todo lo que está pasando. ¿Sí? 400 correos diarios. Tengo una moneda ahí que me ayuda a elegir cuál leo y cuál no leo. ¿Verdad? Si tuviéramos que describir en pocas palabras la naturaleza de nuestras funciones como director de escuela o liceo, podríamos decir que representamos la epidermis del sistema escolar. Como sabemos, la epidermis es el tejido o la membrana que recubre la superficie corporal de los organismos animales y vegetales y representa la última barrera que tiene un cuerpo con el exterior. A través de esta membrana, el cuerpo se comunica con los elementos del medio ambiente donde está inserto, percibiendo la temperatura, los niveles de luminosidad, los gases y otros factores que conforman la realidad externa y que influyen en mayor o menor medida en el comportamiento del organismo. Los directores representamos precisamente eso, ser el puente de contacto entre las políticas del sistema educacional y las unidades educativas, entre las autoridades del Estado y la escuela, entre los sostenedores y las comunidades educativas, por nombrar algunas. Nos toca convivir con políticas educacionales cuyo destino depende de la estabilidad que logre la coalición gobernante, o con actores empoderados del sistema que muchas veces adoptan los comportamientos que ordena el mercado, transformándose en ocasiones en clientes o consumidores en lugar de ser apoderados o estudiantes. En medio de las precariedades económicas del sistema público y dentro del vértigo de jornadas escolares de carácter medieval, nos corresponde reportar al Ministerio, Ceremi, DEPRO, a la agencia, al Consejo Nacional y de vez en cuando a la Superintendencia. Yo decía, y no lo puedo dejar de mencionar, jornadas escolares de carácter medieval. Fíjense que el Instituto Nacional tiene 2 jornadas. En la mañana, 10 para las 8 hasta las 14 horas, los alumnos más grandes, segundo, tercero y cuartos medios. A las 2:10 empieza la jornada de la tarde, séptimo, octavo y primero medio, o sea, 12, 13, 14 años de edad. Salen de clase a las 20:30 horas, todos los días hábiles del año escolar, 8:30 de la noche. Calcule usted a qué hora llega el niño que vive en Colina, el que vive en Paine, en Buin, en Quilicura, con esos embotellamientos que se forman allá, Maipú, Peñalolén, Puente Alto, 10 de la noche, 10:30 y a veces más tarde. Yo no sé qué adultos llegan a esa hora después de la jornada laboral a su casa. Pero nuestros estudiantes tienen que estudiar en esas condiciones. Y siempre ha sido así. Y es el primer establecimiento educacional de la República. Yo digo que se espera para otros colegios más humildes. Es inhumano. Y quienes conocen el instituto sabrán que se estudia en espacios físicos del siglo VI, VII. Los pupitres apernados en el piso de la sala. Son individuales, no se puede hacer trabajo colaborativo, no se puede hacer trabajo grupales. Uno está 8 horas diarias mirando. Yo recuerdo en mi banco, a veces voy a la sala aquella y trato de meterme y no quepo ya dentro de eso. Pero es el primer establecimiento educacional de la República que tiene que hacer educación en esas condiciones. Decíamos entonces que en medio de las precariedades económicas del sistema público y dentro del vértigo de jornadas escolares de carácter medieval, nos corresponde reportar al Ministerio y a tantas otras instituciones del Estado. Nuestros roles nos obligan, por lo tanto, a escuchar, a interpretar, traducir, representar las aspiraciones, los mensajes, las instrucciones, las señales y las acciones
de los más diversos actores que dan vida a la dinámica educativa intra y extramuros de nuestras escuelas y liceos. El tercer gran capítulo se refiere al liderazgo docente, y los 3 artículos en que se organiza se refieren al rol del liderazgo docente en la escuela, la relevancia del liderazgo docente en la mejora de la escuela, los modelos de organización entre docentes para que su liderazgo sea efectivo. Y el último gran espacio, acá se explicó también oportunamente, organizado en 2 artículos, dice relación con la importancia de los actores externos y su impacto en la escuela, el rol del nivel de administración escolar intermedio, la viabilidad y utilidad de las redes para favorecer el mejoramiento y el liderazgo. No les voy a contar más detalles para que no pierdan la sorpresa y puedan llevar a sus vacaciones esta publicación que entusiasma y mueve a contrastar el aporte de la teoría y el fruto de tan cuidadosas investigaciones con la cruda y fría realidad. Solo un último dato desde la realidad cotidiana que me toca dirigir como rector del primer establecimiento educacional de la República. Bueno, ya di algunas señales de esto que quería compartirles. Pese a todo, y en esta comunidad, como les contaba, tan numerosa, y a pesar de todas estas cosas complejas, este viejo y noble instituto sigue siendo el primer foco de luz de la nación. Termino parafraseando a Camilo Enrique, 1812, con una visión de futuro, uno de los fundadores del instituto, en una idea que mantiene intacta su actualidad y que dice relación con la pregunta central, que nunca debemos sacar del centro de nuestra gestión de educadores y directivos, el para qué de la educación. En esa respuesta, es esa la respuesta que debe orientar el sentido de la mejora y el liderazgo en educación. El gran fin de la educación es dar a la patria ciudadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer y le den honor. Muchas gracias, José, por la invitación. Hola, buenos días todavía, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, estaba diciendo. No. Esa es otra cosa. Muy buenos días, buenas tardes, perdón, a todos. Agradecerles nuevamente la invitación. La verdad es que voy a hacer un comentario muy breve sobre un par de reflexiones que creo que es relevante tener para el país hoy día y la discusión general sobre el liderazgo educativo y la mejora. Agradecer nuevamente a nuestros comentaristas que han sido súper claros en las implicancias que esto puede tener, la utilidad que tiene. Yo, como decía, solamente quiero tratar de orientar en alguna medida con esa pretensión la lectura en 3 claves o en 3 reflexiones que creo que son fundamentales para el futuro de la discusión educacional en nuestro país y para el cual este libro en particular entrega aprendizajes relevantes. Como bien se decía, lo decía Emiliana, lo decía José también, hay varios autores que explícitamente en este libro hacen un esfuerzo por vincular esa evidencia, esas experiencias con la experiencia nacional y de América Latina. Y se tomaron el tiempo de preguntarnos incluso de dónde sacar evidencia sobre Chile, sus directores, sus directoras, para sobre eso ir haciendo conexiones. Y en ese sentido el libro hace hace aprendizajes explícitos para Chile y América Latina. Sin embargo, también es cierto de que hay varios aprendizajes que son un poquito más indirectos, que uno puede leer de estos textos, pero que sin duda requieren una reflexión y que no entregan la respuesta, pero sí dejan instalado preocupaciones que debieran ser foco de atención de las políticas, de la investigación, de la práctica educativa que desarrollan muchos de ustedes en los próximos años. Y los vamos a sintetizar básicamente en 3. El primero tiene que ver con el rol y la función directiva. Si hay algo interesante que tiene este libro es que permite problematizar muy bien un desafío que tenemos pendiente todavía en nuestros sistemas de América Latina, que tiene que ver con la mejor definición sobre lo que esperamos de nuestros líderes. Uno podría decir, en nuestro país, por ejemplo, hemos avanzado en esas definiciones. Hay señales claras en la Ley General de Educación que da una señal muy potente respecto de la prioridad pedagógica de la tarea directiva, ¿verdad? Tenemos un marco para la buena dirección recientemente actualizado que permite también orientar de mejor manera la tarea. Pero Fulan, de nuevo,
en este libro en particular, y varios de los textos sirven a este objetivo, problematiza este punto. Dice, bueno, ¿qué tan claros estamos siendo en nuestros marcos orientadores? Y sobre todo, ¿en qué medida todo lo que el sistema hace de verdad está permitiendo que ese foco que se supone que es lo más importante efectivamente se cumpla? ¿En qué medida las políticas, la investigación y cada una de las cosas que hacemos es coherente con esa preocupación? Es evidente que en Chile hemos dado una señal de avanzar hacia un liderazgo más pedagógico con estos instrumentos de política y con la legislación. Pero todos los que están acá y son directivos, el rector también lo sabe. Ese principio de concentrarse en pocas tareas estratégicas fundamentales, ¿verdad?, es muy complejo en un sistema como el nuestro, por otras razones. Y esa reflexión debe llevarnos entonces a tomar definiciones más claras sobre qué esperamos entonces de los directivos. Fulán dice explícitamente este punto, se los leo. Dice, muchos escritos acerca del rol del liderazgo, pero la mayoría de las veces se trata de textos de índole general y que carecen de utilidad en relación a las prácticas, dice, por una parte. Menos relevante para los directores cuyo rol ha sido cambiado de manera drástica durante los últimos 20 años en el mundo. De gestores se ha transformado en visionarios, de líderes instruccionales en líderes para los aprendizajes. Pero aún así, no hay claridad respecto a las acciones concretas que deben realizar, que se espera de los directivos. A pesar de todos los avances, insisto, en esta definición. En los países en desarrollo, y ahí hace el ejercicio, mirando un par de experiencias latinoamericanas, la situación dice es aún más problemática ya que el director está sobre todo a cargo de gestionar en general la escuela y cuenta con escaso tiempo para liderar los cambios de práctica educacional. Este libro es súper claro en indicar cuáles debieran ser ese corazón de la práctica educacional. Sabemos ya, por ejemplo, hace mucho tiempo en el mundo que la tarea directiva focalizada en el desarrollo profesional de sus profesores, en general la motivación de sus profesores, que es el artículo que aportan el profesor Mintrop y Miguel Órdenes desde Berkeley sobre cómo ese factor es tan importante, ¿verdad? Y es un rol de la función directiva, bueno, es evidente que la multiplicidad de tareas e incluso la multiplicidad de los marcos de actuación que tenemos no necesariamente va en la misma dirección. Y esa es una reflexión que este libro deja instalada con mucha claridad y es muy interesante que comencemos a discutirlo. De hecho, la evidencia en Chile, ya lo sabemos, nos indica con claridad que en general cerca del 60%, de acuerdo a la propia encuesta que aplicamos en la UDP, en la voz de los directores, nos permite decir, bueno, cerca del 60% tiene más que ver con tareas todavía en el ámbito de la administración y de relación con el entorno. Cerca de un tercio en el trabajo directo con los profesores, que es todo lo que nos está diciendo el libro, es lo que más, perdónenme la palabra, renta desde el punto de vista del mejoramiento escolar. Primer gran punto entonces, y cómo aprendemos y cómo la investigación se hace cargo también de ir mucho más en profundidad sobre esas funciones, sobre todo en un contexto de cambio institucional que complejiza, ¿verdad?, ese marco de acciones y tareas que los directivos realizan. Pero uno podría decir, bueno, debiera hacerse la pregunta, ¿está completamente claro el rol de los directivos escolares en Chile y América Latina? La verdad es que este libro al menos abre una reflexión para decir, preocupémonos de esto, pareciera que no está completamente claro, o al menos las políticas no son completamente coherentes con una definición de un liderazgo propiamente pedagógico. Yo diría, esa es una primera reflexión que es pertinente para el país y para América Latina en general. La segunda tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Si bien este libro no se focaliza en cómo formar a los directivos, entrega también bastantes pistas. Por eso, como José lo decía, para nosotros es muy importante el uso que se le da a esta herramienta en los programas de formación, en los diplomados, en también la autoformación, que es muy importante de los directivos escolares y su preparación permanente, su actualización permanente. Y acá también el libro nos ayuda a identificar cuáles son esas áreas fundamentales, esas competencias fundamentales, lo decía también el rector. Pero teniendo claro, y eso probablemente el libro no nos indica, pero ya lo sabemos en América Latina, que tenemos una amplitud creciente de programas de formación, tenemos dudas razonables basadas en la evidencia empírica de su calidad, del efecto que tienen las prácticas de los directivos escolares, y por tanto la segunda gran reflexión que debiéramos hacernos es, bueno, a partir de toda esta evidencia rica que estamos trayendo a Chile también, y de la cual también tenemos evidencia nacional importante, bueno, ¿en qué medida esa evidencia está iluminando de verdad el desarrollo profesional de nuestros directivos? Pareciera que estamos totalmente desanclados en varias de las dimensiones de la formación de lo que funciona mejor, ¿verdad? Las experiencias propiamente prácticas, por ejemplo, de formación es una debilidad de la formación de directivos. Las mallas curriculares de la formación en Chile, pero también en América Latina, son mallas fundamentalmente conceptuales, teóricas, centradas en las políticas, con poco asidero en los problemas de práctica o en la lógica de la práctica educativa y la modificación de las prácticas. De esto sí tenemos evidencia bastante ya reciente en nuestro país y en América Latina de que tenemos un tremendo desafío en el desarrollo profesional. Y esto no es solo tener más
becas o más magísteres o diplomados. Tiene que ver con una reflexión profunda de cuál es la mejor manera de preparar a nuestros líderes. Por eso que parte del trabajo que hace el CEDLE también y líderes educativos también, el centro, ¿verdad?, hermano, es tener un conjunto de investigaciones e innovaciones en el ámbito de la formación, porque el país lo requiere y América Latina lo requiere. Esta además es una discusión mundial. Hoy día hay una visión crítica y autocrítica, diría yo, del mundo académico en general en el mundo sobre cómo se está preparando a los líderes escolares. Chile no puede ser una excepción de eso, y hay una súper buena oportunidad para que el mundo académico, pero también el mundo de los practicantes del sistema y también el mundo de las políticas forme parte de esa discusión nacional, internacional que está ocurriendo, de cómo formamos mejor líderes. Nadie está hoy día completamente satisfecho, ni los mejores formadores o los mejores programas del mundo están completamente insatisfechos, diría yo, o en parte insatisfechos sobre cómo estamos formando a los líderes. Segunda reflexión, entonces, creo interesante para el país y para América Latina. Y la tercera es que, y en esto me voy a detener menos porque también lo hemos ya escuchado durante esta mañana, es que este libro nos ilumina bastante respecto de la necesidad de ampliar la visión del liderazgo a la docencia. Nuestro país, por distintas razones, y también en América Latina, y esto tiene que ver con el devenir de lo que ha sido también la literatura y la investigación internacional, tomó más bien esta idea del liderazgo como un concepto muy fuertemente anclado a la función directiva, a la función directiva formal, ¿verdad? Y si hay algo que este libro aporta con 2 o 3 artículos, probablemente el más llamativo o el que mejor sintetiza lo que se ha producido en el mundo, el de Alma Harris, ¿verdad? Entrega importantes pistas no solo sobre la importancia del liderazgo docente como un factor de reconocimiento de la función docente y de complejizar esta idea del liderazgo como concepto solamente centrado en un actor, sino como un catalizador del cambio educativo. El liderazgo docente no es trasladar los mismos principios del liderazgo directivo a la docencia, tiene que ver con pensar cuáles son las condiciones que hay que ofrecer también a la función docente para que ejerza el liderazgo transformador en la escuela. Eso interpela a la formación docente, interpela al rol que cumplen los directivos y las oportunidades que dan de crecimiento a sus propios docentes, interpela a cómo la escuela hoy día, por ejemplo, en el marco de la carrera, desarrolla planes de desarrollo profesional, valga la redundancia, que estén alineados a esas necesidades y que hagan posible el liderazgo de los profesores. Creo que este punto abre una veta muy importante para el país, de comprender qué significa esto del liderazgo docente, investigarlo. Hay poca evidencia. Uno de los estudios interesantes que hay en Chile, para los que no lo conozcan, es de Patricia Ávalo, nuestra Premio Nacional de Educación, que ha estudiado el liderazgo docente y la relación con las prácticas o las comunidades de aprendizaje, con las comunidades de práctica, digamos, que también, entre paréntesis, es parte del contenido del libro. La preocupación por las comunidades profesionales de aprendizaje. Entonces, esta idea del liderazgo docente, este principio general que abre este libro, bien novedosamente para el público de habla hispana, digamos, creo que también es muy interesante hacerse cargo como un desafío para la investigación, para las políticas y también para la práctica educativa. Yo solo quería hacer una reflexión final. Es que si uno mira el momento que vive el sistema educacional chileno, el sistema escolar en particular, la reflexión en el caso de la educación superior es un poco distinta, es que tenemos un conjunto de cambios institucionales, de reformas estructurales, institucionales, que sin duda seguirán siendo parte del debate en los próximos años. Pero estamos también en un momento en el que la verdad, la capacidad de traducir esa mayor oportunidad que ofrecen los cambios institucionales, eso hacen las leyes, eso hacen los recursos, generan mejores condiciones, son el piso. Pero el techo, finalmente, de esa transformación son las capacidades de esos actores. Es lo que pasa en la escuela, es lo que pasa en las salas de clases, es lo que pasa fuera de esas salas de clases también, pero para el interior de las comunidades educativas. Yo creo que este libro, y esa fue un poquito la pretensión, es lo que vamos a seguir haciendo también, y creo que todos tenemos que estar mucho más claramente en ese esfuerzo, es entender que finalmente las distintas herramientas que podamos proveer tienen que tener ese único fin, de aprovechar también esa oportunidad que ofrecen, yo diría, estos cambios institucionales, pero que finalmente se juegan completamente en la posibilidad de transformarlo en cambio. Y eso opera desde la dirección escolar, desde el liderazgo docente y desde distintas lógicas de la mejora que este libro busca sintetizar de alguna manera para el público chileno y latinoamericano. Así que yo creo que la invitación es que todos y todas aportemos a difundir esa información, que formemos parte de esa reflexión también, como contribuyendo a que esto
principios y evidencias que son como todo, limitada también y tiene puntos que habrá que seguir perfeccionando, sobre todo para contextualizarlo al caso chileno y latinoamericano, pero creo que fijan un piso para que esta reflexión sobre la capacidad y el protagonismo de los actores para el cambio educativo sea el centro de lo que nos preocupa en los próximos años en Chile. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, esperamos haberles abierto el apetito con la lectura de este libro, con la distinta. Mil gracias a Emiliana Vega, mil gracias al rector Fernando Soto. Estamos muy contentos de haber acompañado aquí. Déjenme solamente terminar contándoles que una primicia, ya estamos nosotros trabajando el tercer libro de la serie, ¿ya? Y el tercer libro de la serie pretendemos hacer como una suerte de ruta lógica, en sentido, bueno, si el primero trató de en qué consiste el liderazgo, el segundo hacia dónde se dirige el liderazgo, el tercero va a tratar sobre cómo se cultiva el liderazgo. Es decir, cómo se puede avanzar en eso que tan elocuentemente contaba Gonzalo de la formación, el desarrollo de las capacidades de liderazgo en distintos actores de la escuela. Así que esperamos encontrarnos también el próximo año aquí, ya en enero, con ustedes y poder mostrarles, ¿no es cierto?, cómo esta serie va avanzando y entregándoles, ojalá, elementos importantes para sus prácticas. Muchas gracias. Bien, queremos agradecer a nuestros panelistas. Solamente para finalizar, invitarles a ustedes al final del auditorio a retirar este libro. Así que muchísimas gracias por su asistencia y muy buenas tardes para todos.